puede poner en pie, por favor? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. En el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestro corazón, que el poder de tu Espíritu haga que podamos entender. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos tu voz hablando a nuestras vidas solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Cómo están todos? Pues, qué obedientes, qué bárbaro. Siéntese, siéntese. Muchos se quedaron paraditos esperando la orden. Wow. Precisamente de orden venimos a hablar el día de hoy. De un mandamiento. Miren cómo se llama el tema de hoy. Un mandamiento digno de imitar. Usted probablemente piense, bueno, pues hay tantos mandamientos, tan solo la ley tiene 613. ¿Cómo que un mandamiento digno de imitar? ¿Que no deberíamos de imitar todos? Bueno, usted se va a dar cuenta por qué. ¿Ok? Porque estamos hablando de un mandamiento digno de imitar. ¿Ok? ¿Cómo le ha ido con el frío? Rico, ¿no? ¿Qué le gusta más, el frío o el calor? A los que les gusta el calor se van de este lado y vamos a prender el aire. Les gusta el frío, se vienen de este lado. ¿Ok? A mí me gusta más el frío. ¿Ok? Eso de andar sude y sude, como que es molesto todo el día. ¿Ok? Pero en el frío no sé. Hasta da más flojerita levantarse, ¿no? Ok. Bueno, un mandamiento digno de imitar. Ok. Le quiero recordar cómo el Señor, al terminar el año, nos habló de lo siguiente. Miqueas 6:8. Porque recuerde que al terminar el año, pues todos estamos pidiendo cosas para el próximo año. Pero fue bien sorprendente para mi persona, y espero que a lo mejor también para usted, que el Señor habló: no estén pidiendo, ahora yo les voy a pedir a ustedes. ¿Ok? Y el Señor hablaba en estos términos en Miqueas 6:8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ok? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Después de ese mensaje, en las últimas 2 semanas, incluida hoy, estamos sobre todo abordando la primera parte de esas 3 que nos pide el Señor: hacer justicia. Hacer justicia. ¿Cuántas personas nos están visitando el día de hoy? Yo veo caras nuevas. A ver, levántese. Yo sé que Pepe hizo ese llamado, ok, pero yo quiero retomar, ¿verdad?, ese llamado. Levante su mano. Yo veo otras, primera, segunda, tercera vez que está con nosotros. Ok, bienvenidos todos. Bienvenidos. Ok, allá atrás también. Muy bienvenidos. Ok, bienvenidos. Estuve orando por ustedes. Ok, desde que nos presentamos estuve orando por ustedes.
Bien, la Escritura pues nos muestra que el Señor para este año 2024 dice, yo les pido a ustedes, hagan justicia. ¿Ok? Y a la hora de hacer justicia, pues viene esta prédica, esta enseñanza, ¿ok? Para todos. En este momento, fíjese bien, le quiero llevar a este versículo, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 4. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 4. Dice la Escritura de esta manera. Pablo, apóstol, hablando, inspirado por el Espíritu de Dios, está diciendo, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Fíjese bien, Pablo está hablando de un mandamiento. Dicen que hacéis y oréis lo que os hemos ¿qué? Mandado. En todo caso, ¿qué es lo que ha mandado? Próximamente lo veremos, ¿ok? Pero dentro de esto que ha mandado hacer, ¿ok? Le quiero mostrar lo siguiente. Observe, Pablo está dando una orden, ¿ok? Y eso nos lleva a lo siguiente. ¿Sabía usted que hay mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo, pero también hay mandamientos apostólicos? Pablo era un apóstol. ¿Qué está haciendo? Ordenando, mandando. Entonces hay mandamientos ¿qué? Apostólicos. Y la pregunta es, porque lo está ordenando un hombre, pero no se le olvide que toda la Escritura fue inspirada por Dios en hombres, ¿no lo vamos a obedecer? Pregunto. Pero pues los veo que se me quedan viendo. Ok. Efectivamente, mi amado, hay mandamientos apostólicos y de la misma manera se tienen que obedecer. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ok. Ahora, déjeme decirle algo. Una razón que valida, no solamente ya por estar inscrito en la Escritura, es suficiente para obedecerlo. Pero veamos por qué en todo caso el apóstol Pablo está ordenando esto. ¿Ok? Le llevo a Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios capítulo 2, verso 20. Y por favor, ubiquémonos desde el verso 19. Efesios capítulo 2, verso 20. Ubicándonos, dijimos, desde el 19. Y la Escritura dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de qué? De Dios. Está hablándole a su iglesia, está hablándole al pueblo de Dios, al que es su iglesia, ¿ok? Que esto no tiene nada que ver, especialmente para aquellos que nos visitan, con el nombre de una denominación, con el nombre de un ministerio, con el edificio donde nos congregamos. Su iglesia son aquellos que verdaderamente obedecen su voluntad en cualquier lugar de la tierra. ¿Cuántos están escuchando? Son los que están buscando la voz de Dios para dirigir su vida en cualquier lugar de la tierra. ¿Ok? Esa es su iglesia. Y luego vea este verso, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué cosa?
Jesucristo mismo. Observe algo. Apóstoles y profetas son los que en todo caso ponen el fundamento. ¿Ponen el qué? Esto quiere decir el cimiento. ¿Ok? El Señor nos ha pedido que edifiquemos una casa espiritual para Él. ¿Ok? Esto es algo que ya hemos venido hablando y enseñando por mucho tiempo. Dios quiere que usted y yo edifiquemos una casa espiritual para Él. Que no seamos más cueva de ladrones, casa de demonios, sino una casa espiritual para Él. Pero el fundamento, el cimiento, lo ponen apóstoles y profetas. ¿Cuántos están ahí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, precisamente esa es la razón por la que Pablo está diciendo, les doy esta orden. Porque relacionado precisamente con ese fundamento y con el fin de lograr el propósito de edificar esta parte del edificio llamada fundamento, Pablo dice, les doy esta orden. ¿Ok? Si no hacen esta parte, ¿cómo van a edificar el resto del edificio? ¿Cuántos estamos comprendiendo? De eso está hablando Pablo. Entonces es importantísimo, y usted mismo ha de saber la importancia de un cimiento dentro de una construcción, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Importantísimo, ¿ok? Hace unos meses vimos muchísima gente, porque se hizo viral, cómo unos edificios en Tijuana fueron construidos, como quien dice, sin fundamento. De repente el cerro, la ladera del cerro se comenzó a socavar y vimos cómo el edificio enterito se caía completo. ¿Ok? Entonces, de ahí, fíjese bien, todo el edificio estaba parado, completamente parado. Pero la tierra se comenzó a socavar por cuestiones, no sé de qué, lluvias quizás, no sé. Pero el caso es que de repente ya no tenía cimiento. Y todo el edificio se comenzó a ir abajo enterito por no tener cimiento. ¿Ok? Porque en ese momento algo pasó que socavó la tierra y se llevó el cimiento. Bueno, hoy el Señor nos está hablando acerca de esto. Pablo está dando una orden para construir el cimiento y después el edificio. Pero vea la importancia de construir bien un cimiento. Ahora, regresando al versículo, por favor. El versículo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escúcheme, que eso quiere decir lo siguiente: todo apóstol siempre debe llevarnos a trabajar en la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Por eso es que Pablo, regresando al versículo que tenemos en cuestión, 3:4 de Segunda de Tesalonicenses, dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Todo apóstol siempre debe llevarnos a trabajar en la palabra del Señor para poner los cimientos de nuestra vida. ¿Cuántos están ahí? Porque quiero decirle una cosa. Mire, vaya a Apocalipsis capítulo 2, versos 1 y 2. Apocalipsis capítulo 2, versos 1 y 2. Dice la escritura de esta manera. Apocalipsis 2, 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, ¿qué es lo que dice? Vea el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, está hablando a la iglesia de Éfeso, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser ¿qué? ¿Y qué más? Y no lo son, y los has hallado ¿qué? ¿Esto qué quiere decir? Hay apóstoles que se dicen ser apóstoles y en realidad no lo son.
son mentirosos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Sin embargo, la iglesia de Éfeso era una iglesia conocedora, una iglesia con entendimiento, que sabía distinguir entre un apóstol que era verdadero y un apóstol que era falso. Una de las maneras en que usted y yo podemos encontrar a un apóstol verdadero y diferenciarlo con uno que es falso, es que el verdadero siempre nos va a llevar a buscar trabajar en la palabra de Dios, para poner el fundamento de nuestra vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? Siempre va a estar insistiendo en trabajar en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, muchas congregaciones invitan, reciben, aceptan personas que se dicen ser apóstoles y tienen fama de lo mismo. ¿Ok? Pero en realidad no vienen para hacernos trabajar en la palabra de Dios. Y esta es una manera de distinguir una cosa de la otra, una persona de la otra. ¿Cuántos están ahí? Pablo está ordenando, fíjese bien, el día de hoy a través de este versículo y lo que vamos a ver, que trabajemos en la palabra de Dios, en hacer. Regresemos al verso. Dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos ¿qué? Ordenado. Resalta sobremanera que usa el verbo hacer 2 veces, en 2 tiempos diferentes, presente y futuro. Hacéis y haréis. ¿Ok? Ahora, por favor, antes de entrar realmente en el verso, también hablemos del contexto, porque en la Biblia no podemos sacar un versículo de su contexto. ¿Ok? 3 versos hay atrás de este, el 4. Vayamos al verso 1, segunda de Tesalonicenses 3:1. La escritura dice de esta manera, segunda de Tesalonicenses 3:1. Dice así: por lo demás, hermanos, recuerde que un hermano es aquel que hace, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Orad por nosotros, dice Pablo. Está pidiendo oración, fíjese bien, por él y por su equipo apostólico. Por eso está pidiendo oración. ¿Qué muestra esto? Una señal de humildad. Él está diciendo, necesitamos de sus oraciones. ¿Ok? Ahora, con un doble propósito en principio. ¿Cuál es el primero de todos? Miren, 3 versículos vamos a hallar diferentes propósitos. Pero el primero de todos los que Pablo pide que oremos, ¿cuál es? Para que la palabra del Señor, ¿qué? Corra. Ahí le muestro que un verdadero apóstol lo que siempre está buscando es que el pueblo de Dios busque la palabra de Dios. La quiere hacer correr. ¿La quiere hacer qué? Correr. ¿Ok? Personalmente en otros, pero él quiere hacer correr la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora el Señor envía su palabra a la tierra. Salmo 147:15, por favor, y regresamos a 2 Tesalonicenses 3:1. Salmo 147:15 dice la escritura de esta manera: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Esta es la voluntad de Dios, que Él envía la palabra a la tierra estamos representados nosotros, y Él quiere que la palabra corra como velozmente, es decir, en nuestra mente, en nuestro entendimiento corra veloz. ¿Ok? Eso es lo que el Señor quiere. Pero ahora falta que alguien en la tierra impulse esto. Y esto es el trabajo apostólico. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? De impulsar en la tierra a los hombres, a la humanidad, a buscar esa palabra para que también corra velozmente. Y por eso nos vamos, por favor, a 2 Tesalonicenses 3:1, ¿verdad?
Y aquí está ya, y dice Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor, ¿qué? Corra. Entonces, el mayor interés de Pablo, el principal interés del apóstol es que la palabra del Señor, ¿qué? Corra. Ahora, segundo punto, dice la Escritura, no, todavía hay en ese verso, por favor. Dice, para que la palabra del Señor corra y sea ¿qué? ¿Y sea qué? Mire, mi amado, cuando hablamos de que sea glorificada, estamos hablando de lo siguiente. Usted habrá escuchado seguramente acerca de la gloria de Dios. ¿Ok? Déjeme decirle que la gloria de Dios es todos los espíritus de Dios que Él ha creado. Esa es la gloria de Dios. Y sus manifestaciones a los hombres. Es decir, lo que son capaces de hacer. Esa es la gloria de Dios. Estoy hablando de la deidad. Y de todos los espíritus de Dios, cómo se manifiestan, cómo hacen cosas entre los hombres. Esa es la gloria de Dios. Su gloria radica en todos los espíritus que tiene a la mano, por decirlo así, para hacer muchas manifestaciones entre los hombres. Partiendo de ahí, entonces podemos entender por qué Pablo dice que la palabra del Señor primero corra y luego sea ¿qué? Glorificada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien comienza a hacer correr la palabra de Dios, cuando alguno de nosotros comenzamos a correr en la palabra de Dios o hacer correr en la palabra de Dios en nosotros, ¿sabe qué viene enseguida? La deidad se comienza a mover en favor nuestro. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y si la deidad se comienza a mover en favor nuestro, ¿sabe lo que el diablo puede hacer en nuestra contra? No sé si le está cayendo el 20. El peso, el tostón, o lo que sea. Porque déjeme decirle una cosa. ¿Por qué cree que la semana pasada, Job 36:7, Eliú le decía a Job las palabras siguientes? Por favor. Job 36:7. Dice la Escritura: no apartará de los justos que sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre. El justo no es el que quiere ser muy justo aquí en la tierra. No, mi amado. Va mucho más allá que eso. El justo es el que busca su justicia. Y su justicia, usted y yo hemos aprendido, son todos sus mandamientos. Entonces, aquel que está en búsqueda de todos sus mandamientos, y esos no se van a encontrar más que en la palabra de Dios, entonces el Señor pone sus ojos sobre ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Estamos hablando de una congruencia total con lo que Pablo está diciendo, que la palabra de Dios corra y sea ¿qué? Glorificada. Es decir, todo aquel que hace correr la palabra de Dios, la gloria de Dios lo va a estar respaldando donde quiera que vaya. ¿Cuántos están entendiendo? Eso es el asunto. Y esa es la importancia de hacer correr la palabra de Dios, porque es el mayor interés de Dios que su palabra ¿qué? Corra. Si tú la has hecho detener por desobediencia, luego no estés diciendo por qué Dios no te responde. ¿Cuántos están ahí? Pero si tú eres de los que la está haciendo correr, entonces Dios responde. ¿Cuántos están ahí? Mire, esta semana, aquí anda una mosca, ¿alguien la puede espantar? O a mí me presta un matamoscas. ¿Ok? Esta semana su servidor, mi esposa y Ramón Corral estuvimos en Hermosillo compartiendo con la congregación en Hermosillo. Hay una congregación en Hermosillo. Si tiene familiares en Hermosillo, pregúntenos, hable a la oficina para que le den la dirección, ¿ok? ¿Dónde se congregan? El último día
El Señor me dijo, primer día tú vas a empezar, segundo día empiezas tú, sigue Ramón y luego terminas tú. Y el último día empiezas tú y le vas a dar la última predicación a Ramón. Él va a cerrar. Yo le dije, ¿le doy la última a él, Señor? Sí. Bueno, pues yo le di la última. ¿Ok? Y entre las cosas que el Señor le dio a predicar, está aquel versículo en 11:44 de Lucas. Vaya a 11:44 de Lucas. Y dice rápidamente como testimonio, 11:41 de Lucas. 11:41. ¿Qué dice? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será ¿qué? Y él estaba hablando de eso. Dad limosna de... Esto fue motivo de una prédica aquí hace unas semanas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Ok? Los que vienen con oído atento, sí se acuerdan de eso, estoy seguro. ¿Ok? Ahora, aprendimos que el dar limosna no se refiere a dinero, sino son bienes que se le dan al necesitado. Y eso incluye los bienes espirituales, más que el dinero todavía. Porque puedes hacerle mucho mejor bien a una persona dándole de lo que entiendes y conoces que dándole de tu dinero. ¿Cuántos estamos ahí? Eso si la persona quiere obedecer, ser sabia y hacer lo bueno. ¿Ok? Entonces, Ramón estaba diciendo, enseñando de esto, dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será ¿qué? El Señor dice que si tú y yo agarramos bienes, agarramos de su justicia y la entregamos constantemente sin quedarnos con ella, sino enseñándoselo a otro, Él se encarga en recompensa de limpiarnos. ¿De qué? De limpiarnos. Ahora, yo mismo había estado hablando durante las ocasiones u oportunidades que el Señor me dio allá, de cómo el Señor la semana pasada apenas sigue trabajando en mi limpieza. Porque la semana pasada, déjeme decirle que desde unos 3, 4 años para acá, yo he tenido algunas molestias con la próstata. Y entonces yo sé que eso es una iniquidad. Y yo comencé a orar al Señor y a decirle, Señor, háblame de las iniquidades que están afectando mi próstata. Revélame de eso. ¿Ok? Y el Señor ha comenzado a revelarme cosas acerca de la próstata, de mi próstata y de lo que ha afectado el orden, la salud de mi próstata. ¿Cuántos están ahí? Y ya van varias, 2, 3 cosas que me ha revelado. Pero la última de ellas, ¿sabe cuál fue? Me dio el nombre de un espíritu y me dijo, hace una semana, me dijo, ese espíritu opera de manera tal que puede causar una malignidad en tu próstata, me dijo. Interprete esas palabras. ¿Qué quiere decir? Que puede causar un ¿qué? ¿Y un cáncer? Maligno. Pues ahí estoy orando para autoliberarme. ¿Cuántos están ahí? Porque yo he entendido que este cuerpo es para servirle al Señor hasta el último día. Y no lo pido para mi salud, lo pido porque quiero servirle y cumplir mi propósito hasta el último día. Y sé que se necesita un cuerpo sano para poder cumplir mi propósito hasta el último día. ¿Cuántos estamos entendiendo? Por eso se lo pido. Entonces yo hablé acerca de eso. Ahora, luego Ramón habla acerca de esto, termina la prédica y cuando termina la prédica, ¡pum!, cae sentado. Y viene y se levanta y me dice, pastor, traigo un dolor atravesado aquí. Y en ese momento el Señor nos revela y se lo muestra a él, un cáncer en su familia que tiene que ver con el estómago, donde varios familiares han muerto por cáncer en el estómago. En ese momento Ramón fue liberado al terminar una prédica, sentado.
el que estaba dando inmediatamente recibió la recompensa. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Rey, por favor? Todo esto es muestra, fíjese bien, de lo que hace la palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué cree que el apóstol siempre está invitando, moviendo al pueblo a que busque la palabra de Dios? Porque es el fundamento. Y si no ponemos bien ese fundamento, entonces no va a haber edificio. No va a haber casa espiritual para Dios. ¿Estamos comprendiendo todos? Hubo un hombre como Abraham, 18:19 de Génesis, vamos allá. 18:19 de Génesis. La escritura dice de esta manera. Dice ahí, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Qué cosa? Haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Ya lo vio? ¿Qué hacía Abraham? Justicia y juicio. ¿De qué cree usted que nos está hablando la escritura a través de Pablo cuando dice, yo confío en que hacéis y haréis? Hacer y haréis, hacéis y haréis, ¿qué? Mire, si previamente nos está hablando de la palabra de Dios, de que quiere que corra la palabra, ¿de qué cree usted que nos está hablando? De su justicia. ¿De su qué? Porque toda su palabra es una forma de conocer la justicia de Dios. ¿Cuántos están ahí? Entonces Pablo está confiando en que usted y yo vamos a obedecer la orden de hacer justicia. Abraham hacía justicia. ¿Ok? ¿Cómo lo hacía? Mire, dice, yo sé que mandará, él también ordenará, ¿verdad? A sus hijos y a su casa después de sí. ¿Cómo se hace la justicia? ¿Por quién se empieza? Por uno mismo. Después los hijos, después la casa. ¿Cuántos están ahí? Y vamos a seguir hablando acerca de esto, pero antes quiero que continuemos con el contexto. Ahora vamos al verso 3:2 de 2 de Tesalonicenses. Porque hablamos acerca del 1 y el 2, ¿qué dice? 2 de Tesalonicenses 3:2. La escritura dice, por lo demás, no, ese es el 1, el 2, por favor. Y para que seamos librados de hombres que perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo también está pidiendo que oremos para que seamos librados de hombres que perversos. ¿Quién es un hombre perverso? Tome la misma palabra. Perverso. Quiere decir que son hombres que agarran los versos de la Biblia y los tergiversan, los cambian, enseñando mentira. Dice Pablo, oren para que seamos librados de esos hombres que tergiversan la Biblia, que la toman como mentira, o sea, toman la mentira en lugar de la verdad, que no buscan la verdad en ella, sino buscan la mentira. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Algo los mueve para tratar de estar hablando mal de la escritura. Una persona esta semana me escribió un WhatsApp y me dice, pastor, tengo un amigo fulano de tal que se lleva atacando la Biblia. ¿Qué hago con él? Comienza a decir muchas blasfemias acerca de la escritura, que cómo es un Dios tan malo, que esto y que el otro. Y yo le dije, ¿y qué estás haciendo caso de eso, hombre? ¿Para qué lo estás oyendo? Si tú ya conoces la verdad, ¿qué atención le pones a eso? Ponte a orar por él solamente en este momento. Pide a Dios misericordia por él. Quizás en un momento dado cambie su parecer, su forma de pensar. ¿Cuántos están ahí? Y la mosca que no me deja. ¿Ok? Y me bañé, es lo peor.
A ver, por eso me vine para este lado mejor. A ver, ¿cuántos están entendiendo? Yo le dije, no lo estés oyendo. No pongas atención en eso. Ahorita lo único que puedes hacer, ni modo que te pongas a pelear por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para contender. Todo debe hacerse en paz. Así es que ahorita no te queda otra cosa más que orar por él. Se acabó. Hombres perversos, pero también dice hombres ¿qué? Malos. Porque cuando usted y yo estamos enseñando que alguien trabaje en la palabra de Dios, se van a levantar hombres perversos y malos. Y cuando la Escritura dice malos, habla más profundo de lo que usted y yo imaginamos de lo que es el ser malo. Malo podemos hablar de mucha gente, es mala esa gente. Pero yo déjame decirle que eso no es tan correcto como usted y yo pensamos. Hay mucha gente que ahorita es mala, pero que dentro de su corazón un día conoció al Señor allá atrás, en la eternidad anterior. Y el Señor lo va a encontrar en esta tierra. ¿Cuántos están comprendiendo? Y en ese momento se va a aprender de la palabra de Dios. ¿Y qué cree que va a pasar? ¿Va a seguir siendo malo? Entonces el concepto malo es mucho más de lo que usted y yo hemos entendido. Podemos verlo como malo ahorita, pero no siempre va a ser malo, porque en realidad su corazón es bueno, pero no sabe hacer lo bueno porque nadie se lo ha enseñado. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Por eso le muestro, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 3 verso 12. Primera de Juan capítulo 3 verso 12. Vean lo que dice la Escritura. Dice, no como Caín, que era del ¿qué? ¿Y mató a quién? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Eso qué quiere decir? Que Abel buscaba la justicia de Dios. Pero Caín tenía la genética del maligno. Escuche, en esta tierra solamente hay dos genéticas, de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios. Dos genéticas, la genética del maligno y la genética de Dios. Abel tenía la genética de Dios, por eso buscaba su justicia. Dice finalmente, y las de su hermano justas. Pero Caín, dice, mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Y si sus obras eran malas, por eso es que al principio del verso dice, era del maligno. Es decir, él tenía la genética del maligno. Y entonces de esa clase de hombres está hablando Pablo al decir, oren para que seamos librados de hombres perversos y ¿qué? Y malos, que tienen genética del maligno, que aún se pueden levantar con el propósito de matar a aquel que es justo. ¿Cuántos estamos entendiendo? De la misma manera, usted y yo deberíamos de orar por nosotros mismos. Vamos al tercer verso, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Y el tercer verso dice, pero fiel es el Señor, que aunque haya hombres perversos y malos, el Señor dice, Pablo dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. ¿Ya lo vio? Y ya habíamos hablado hasta del testimonio de Ramón y del mío. ¿Ok? Que el Señor es fiel cuando usted y yo estamos buscando su justicia, hacer justicia. Mire, Él se va a encargar ¿de qué? Afirmarnos primero. Es decir, llevarnos a ser más firmes y más firmes y más firmes cada día en lo que hemos creído. Escuche, no dogmáticos, firmes. Hay una diferencia entre aquel que es dogmático y aquel que es firme.
El dogmático es a ultranza creyendo en lo que dice que cree y no se quiere salir de ahí y nunca acepta un error y cree que lo que ya entendió o conoció es la verdad y de ahí nunca se va a mover aunque esté mal. Ese es el dogmático. Pero aquí está hablando Pablo de firmeza. Es decir, he creído en esto y estoy cada vez más firme. Eso va a ser el Señor. ¿Ok? En nosotros, dice Pablo. Para eso necesitamos que corra su palabra, para cada día estar más que firmes. Vayamos a lo que dice 1 Corintios capítulo 15, 58. Este verso que conocemos mucho. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Dice la escritura de esa manera. Así que, hermanos míos amados, ¿estad qué? ¿Estad qué? ¿Ya lo vio? Estar firmes. Lo primero que usted y yo necesitamos es afirmarnos en la palabra. Y entonces, a través del buscar la justicia o de que alguien nos mueva a buscar la justicia, lo primero que usted y yo estableceremos en nuestra vida es una firmeza en buscar la palabra. Después dice constantes y luego creciendo. Pero lo primero es afirmarnos. ¿Ok? Regresando al verso, por favor, 2 de Tesalonicenses 3:3. La escritura dice, otra vez, 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os ¿qué? Afirmará primero. Nos afirmará en su palabra. ¿Ok? Y luego dice, y guardará del mal. Pero ¿a quién va a guardar del mal? Al que hace correr su palabra, al que está buscando hacer justicia. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ese lo va a guardar del mal. ¿Estamos ahí? Ahora, nos vamos al verso con el que empezamos. 2 de Tesalonicenses 3:4, en donde Pablo nos está dando esta orden. Tenemos confianza respecto a vosotros, que somos nosotros, en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos ¿qué? Dado. ¿Ya lo vio? Después de hablar de cómo él buscaba que la palabra corriera y muchos propósitos más, y los efectos que tendría en su vida y en la vida de todos nosotros el hacer correr la palabra, ahora Pablo dice, tengo confianza en que van a hacer y harán lo que os he ¿qué? Mandado. Ahora, le decía hace un momento, resalta aquí cómo Pablo conjuga 2 veces y utiliza 2 veces el verbo hacer. El verbo hacer, usted y yo hemos aprendido, habla de la idea o del plan original de Dios para toda la humanidad. Ese es el valor en la escritura del verbo hacer. Lo primero que dijo Dios acerca del hombre es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y no estaba hecho ya, como nosotros pensamos y utilizamos el verbo hacer. Al decir hagamos, estaba pensando en el proyecto, en la idea, el propósito que tenía para nuestra vida. Pablo lo utiliza esta palabra 2 veces, hacéis y haréis. Ahora, vea algo. Lo dice en presente y lo dice en futuro. Esto indica que el pasado ya quedó atrás. ¿Cuántos estamos comprendiendo? De que usted y yo ni debemos vivir de las cosas del pasado, ni debemos vivir de la gloria del pasado. ¿Cuántos estamos entendiendo? Hicimos un desfile. ¿Cuántos se acuerdan del desfile? Bueno, fue glorioso, ¿sí o no? Glorioso. ¿Sabe qué? El Señor dice, pues ya ni se estén acordando, porque hay que comenzar a pensar en el otro. El otro debe ser mejor y más glorioso. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y no me diga, ay pastor, si todavía estoy cansado de tanto caminar. Mi amado, póngase a caminar ya, porque va a venir el otro.
¿Cuántos están entendiendo? Y lo vamos a hacer mejor que el anterior, con la ayuda de Dios. Y ya nos estamos preparando. Ya hay personas en esta congre pensando en cómo vamos a hacer el otro. Y me mandan cosas y dicen, mire pastor lo que encontré aquí. Y mire pastor lo que encontré acá. Wow, gloria a Dios por esa clase de personas. Porque ya están pensando en el futuro y no están pensando en las glorias pasadas. Nuestra vida es siempre de ir hacia la meta, no de estar retrocediendo o viendo hacia atrás. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso Pablo está diciendo, confío en que hacen y harán lo que les he ordenado. Por otro lado, también Pablo está mostrando algo, ¿ok? El que hace y hará quiere decir, está pensando en hacer la voluntad de Dios siempre. Porque desde el principio, en el verso 1, está hablando a los hermanos, a los que hacen la voluntad de Dios. ¿Ok? Y otra cosa más, también súper importante, es la siguiente. Dice, hacen y harán. Escucha, mi amado. Pablo está hablando de hacer su justicia, de hacer que la palabra corra, de hacer que sus mandamientos corran. De eso está hablando. Ese es su tema. De trabajar en la palabra para conocer sus mandamientos, que son su justicia. ¿Ok? Ahora, necesitamos ser claros en esto. Usted y yo aprendimos algo. Escúcheme. Váyase a Filipenses capítulo 3, verso 9. Después vamos a ir a Romanos 3, 21. Dos versos que tienen un común denominador. Filipenses 3:9, la escritura dice de esta manera: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí Pablo está hablando de las dos justicias que sumadas componen la justicia. Todos sus mandamientos. La justicia de la ley, ahí está mencionada, y la justicia de Dios. ¿Cuántos están ahí? Para explicar el verso que tenemos en cuestión, es súper importante aclarar esto. Que la justicia de Dios en realidad es la suma de dos justicias, la de la ley y la de Dios. ¿Estamos ahí? Vayamos a Romanos 3:21 para reforzar esto. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. Entonces hay una justicia de la ley y hay una justicia de Dios. Las dos sumadas conforman la justicia. Mi amado, ¿a dónde lo quiero llevar? Si Pablo está hablando de hacer correr la palabra, por favor, tomemos esto con madurez y seamos realistas. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. ¿Usted es de las personas que va empezando a acercarse al Señor? Fíjese bien lo que dije. Va empezando a acercarse al Señor. Puede ser que usted llegó aquí hace 10 años. Pero mire, cuando llegó, no llegó con toda la seriedad del mundo a acercarse al Señor. ¿Cuántos están ahí? Amén. Es decir, nomás venía de visita. Sea realista. Si usted es de esa clase de persona, Pablo le está diciendo a usted, tú ya tienes que hacer justicia. ¿Por dónde tienes que empezar? Con la justicia de la ley. No puedes ir a la justicia de Dios, que es la segunda, si primero no has cumplido la justicia de la ley. ¿Cuántos están entendiendo? Vayamos por favor ahora a Romanos 8:4. Romanos 8:4. Dice la escritura de esta manera: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ya lo vio? Es decir, la justicia de la ley se tiene que cumplir en nosotros.
Entonces eso quiere decir que usted y yo no podemos brincarnos la justicia de la ley. Ahora, no puedo hablar completamente, quizás sea tema de otro día, acerca de esto, pero sí puedo decirle lo siguiente. Si usted es de los que recién se ha acercado seriamente al Señor, primero es la justicia de la ley. ¿Qué comprende esto? Hay que conocer los mandamientos que provienen de la ley. Necesita usted agarrar la escritura, leerla. Necesita agarrar la escritura, conocerla. Necesita usted agarrar la escritura, transcribirla. Pero usted necesita conocer toda la letra de la escritura. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Si no conoce toda la letra de la escritura, se le va a dificultar la segunda parte, la justicia de Dios. Porque en la justicia de Dios se facilita mucho el entendimiento de la escritura cuando usted ya ha leído la escritura previamente. Es decir, de repente está en un verso y está analizándolo, meditándolo a profundidad. Eso ya sería parte de la justicia de Dios. Pero de repente, como usted ya leyó la Biblia, al momento de meditar algo, se acuerda de versos que usted cree que le pasaron así en blanco cuando los leyó o cuando los transcribió. No, no le pasaron en blanco. Ya su espíritu los estaba recibiendo. ¿Cuántos están entendiendo? Y se va a acordar de ellos. Va a decir, yo me acuerdo que en una parte dice esto. Yo me acuerdo que en otra parte dice esto otro. Y eso le va a ayudar a meditar la palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ir más profundamente en la palabra. En resumidas cuentas, eso sería buscar la justicia de la ley. Entonces sea realista, no quiera hacerse el que ya puede entender muchísimo. Mi hermano, vaya a transcribir la escritura. Sea humilde. No quiera hacerse aquí como el que sabe mucho. Dios sabe cuánto sabe. Y Dios sabe los alcances que ha tenido. No quiera demostrarle a otros que tienen mayor alcance que el que tiene. ¿No dice así Romanos capítulo 12, verso 3? ¿Dice así o no? A ver, ¿qué dice Romanos 12, 3? ¿Qué dice Romanos 12, 3? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Ya lo vio? Que no querramos aparecer más de lo que realmente somos. ¿Ok? Ese es un peligro en una vida de crecimiento constante. La persona puede comenzar a querer aparecer como que ha crecido más de lo que realmente ha crecido. ¿Cuántos están ahí? Muy bien. Ahora, tomando en cuenta esto, justicia de la ley es primero. Ubiquémonos entonces maduramente y realmente dónde estamos. Y por otro lado, justicia de Dios, la segunda parte, ir a lo más profundo, ir a los misterios, buscar la sabiduría para que Dios nos comience a revelar sus misterios, sus secretos, sus revelaciones. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que Pablo está queriendo decir con hacer y harás. Porque el hacer es presente y habla también de aquellos que en este momento en su presente van empezando. Pero también el harás está diciendo, vas un día a llegar a la justicia de Dios y tendrás que seguir haciendo esta orden. Tendrás que seguir obedeciendo esta orden, porque esta orden no es para este tiempo solamente. Hacer y harás está hablando de obedecer esta orden presente y futuro. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? El mismo Abraham, mi amado, obedeció esa orden, la entendió y la hizo obedecer. Volvamos de nuevo a Génesis 18, 19. Y Génesis 18, 19 dice de esta manera, otra vez. Digo pues, no. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará. Entonces Abraham estaba dando también una
orden. Y dice, a sus hijos y a su casa después de sí. A ver, diga todo el mundo, a sus hijos y a su casa después de sí. Bueno, ya vimos que el hacer justicia empieza con uno primero, siempre. Pero luego Abraham dice la escritura dice de Abraham, a sus hijos y a su casa. Mire, si usted y yo lo leemos simplemente a la letra, pues mis hijos, Joel, Jonatán, Daniel, ¿ok? Y a su casa, a ver, ¿cómo que a su casa? ¿A qué se refiere la casa? ¿Al edificio donde vivían? No. Cuando la escritura está hablando a sus hijos y a su casa, está hablando de lo siguiente. Hijos son aquellos que recién se han tenido, que recién han nacido. Por lo tanto, a ellos va la justicia de la ley. Y después se enseña la justicia de Dios a la casa. Y casa no es en este caso una referencia a mí mismo, porque el versículo mismo dice atrás, después de sí. Más bien dice adelante, después de sí. Por lo tanto, sí es la casa. Y recordemos que una casa tanto lo soy yo, como es todos los que yo le estoy enseñando y discipulando. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces Abraham también tenía hijos recién nacidos, pero también tenía una casa. ¿Una qué? Es decir, discípulos a los cuales estaba formando. En Hebreos 3:4 se nos muestra en la escritura, por favor, Hebreos 3:4 dice, porque toda casa es hecha por alguno. Las casas se hacen, pero mire lo que dice enseguida, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Cómo se hace una casa? Con cosas. Así se hace una casa, con cosas. ¿Y qué son las cosas? Entonces, cuando tú ya tienes un público, un auditorio, unos alumnos a los cuales ya les puedes compartir, enseñar las revelaciones, ya estás levantando una casa. ¿Cuántos estamos entendiendo? Denle un aplauso a nuestro rey, por favor. Ahora, mi amado, esta enseñanza sirve para lo siguiente. Y es súper importante. Súper importante. La semana pasada veíamos cómo Eliú le enseñaba a Job que Dios es grande y no desestima a nadie. ¿Se acuerda de eso? A ver, alguien me busca el versículo, no me acuerdo si es el 5 o el 6, 36, 5 o 6. ¿Cuál es? Job 36, 5 o 6. ¿5? 36, 5. Ahí está ya. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Ahora, ¿cuántos creen que la palabra dice la verdad cuando la sabiduría tiene su fuerza, su poder? Me voy a sentar como niño enojado. ¿Ok? Vean lo que dice el verso anterior, en la parte anterior. He aquí que Dios es grande, pero no ¿qué? Iglesia, ¿quieres que la palabra del Señor corra? Ubícate tú primero, porque la justicia empieza por uno primero. Pero segundo, iglesia, ¿quieres que la palabra del Señor corra? Te vuelvo a hacer la misma pregunta. Ya estoy como Jesús con Pedro. ¿Ok? Te la voy a hacer 3 veces. ¿Sabe qué? Todos debemos de ubicarnos en qué parte estamos para luego saber hacia dónde vamos. Y eso implica o significa que yo no voy a desestimar a nadie.
¿Qué quiero decirle con eso? Mire, yo tengo discipulitos, así digo yo, que ahorita apenas lo estoy metiendo en la palabra. Pero tengo discipulotes que ya están predicando en las congregaciones. Entonces yo tengo que ubicarme, porque Dios me ha mandado tanto de los unos como de los otros. Y no se trata de menospreciar a nadie, por favor, nunca vaya a hacer eso. Simplemente de ubicarnos en una carrera donde todos estamos creciendo. Y hay personas en diferente situación y posición y condición. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Hola? ¿Hola? Entonces no espere demasiadas cosas del que va empezando, por favor. En todo caso, espere más del que ya tiene un verdadero crecimiento espiritual. ¿Estamos comprendiendo todos? ¿Y los de allá? ¿Comprendieron eso? Ok. La vida cristiana tiene que hacer entender eso en cada vida. No todos vamos a la misma velocidad, no todos vamos en la misma posición. Entonces usted y yo tenemos que adaptarnos. ¿Por qué cree que Pablo decía, al judío me hago judío, al griego me hago griego, a todos me hago de todo, con tal de ganarlos para Cristo? Entonces se adaptaba a la circunstancia del judío, se adaptaba a la circunstancia del griego, se adaptaba a la circunstancia de cualquiera. ¿Lo comprende? Muy bien, denle un aplauso a nuestro rey, por favor. Si entendemos eso, vamos a madurar como iglesia muchísimo y más rápido. ¿Lo está comprendiendo? Ahora, por favor, vamos al siguiente verso. El 5. Segunda Tesalonicenses 3:5. Y dice Pablo, y el Señor encamine vuestros corazones, 1, al amor de Dios, 2, a la paciencia de Cristo. Mire, si hacemos justicia y obedecemos el correr su palabra, el Señor nos va a encaminar. Y vea el verbo que está utilizando Pablo. ¿Qué quiere decir con eso? Nos va a meter al camino. ¿Ok? Si buscamos la justicia, el Señor nos va a encaminar con el poder de la fuerza de su sabiduría. Y ya en el camino nos va a mostrar el amor de Dios primero y segundo, ¿qué cosa? La paciencia de Cristo. Hablemos de cada uno de ellos brevemente. Número 1, el amor de Dios es lo primero que nos va a mostrar. ¿Qué es el amor de Dios? Primera de Juan 5:3. Todos juntos, 1, 2, 3. ¿Qué es lo primero que el Señor nos va a mostrar? Que guardemos sus mandamientos. ¿Ya lo vio? Ese es el amor a Dios. Ya en el camino, uno recibe la revelación de que el amor a Dios es esto que usted está leyendo ahora, mi amado. No es lo que antes pensábamos. ¿Hola? Antes de tener la revelación de esto, yo pensaba que el amor en una iglesia era que llegáramos y nos abrazaran. Y nos dieran besos y nos dieran apapachos. Y yo pensaba que ese era el amor a Dios. No, esa es una partecita del amor a Dios. La parte más grande del amor a Dios es guardar sus mandamientos. Esa es. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Para qué quiero venir a abrazar a este hombre, que lo conozco todavía poco, y luego hablar por detrás mal de él? ¡Hola! ¿Eso sería el amor a Dios? Mire,
si yo guardo los mandamientos, nunca voy a hablar mal de Él. Eso es el amor de Dios. Y Él va a tener la seguridad de que si soy su pastor, yo nunca voy a hablar mal de Él. Aunque a lo mejor no nos abracemos muchas veces por la multitud o lo que usted quiera. ¿Cuántos estamos entendiendo? Yo antes creía que el amor a Dios era abrazos y apapachos y que me abrazaran y me apapachan. No, mi hermano, estás equivocado. El amor de Dios es guardar sus mandamientos. Y si alguien viene y no te corrige, entonces es que no te ama. Pero si alguien viene y te corrige, es porque te ama. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿O cuál cree usted que sea la verdadera amistad? ¿La del gorrón y conchudo que asiste a todas las carnes asadas que le invitas? ¿Y a todas las taquizas? ¿Y que te da la suave y te soba la espalda todo el tiempo? ¿Ese crees que es el amor de Dios? No, te equivocas. El amor de Dios es guardar sus mandamientos. ¿Cuántos están entendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, después de eso dice que en el camino usted y yo vamos a encontrar la paciencia de Cristo. Porque al guardar los mandamientos, escuche, a mi carne no le va a gustar el querer guardar los mandamientos. Vamos a aprender cosas que el Señor nos dice, te voy a corregir. Este es mi mandamiento. Y mi carne va a decir, ay no, no me gusta, no me agrada, no estoy de acuerdo. Y entonces va a haber un padecimiento. ¿Va a haber un qué? Sí, mi carne va a padecer. ¿Cuántos están entendiendo? No le va a gustar. Pero dentro de ese padecimiento, si yo me sostengo, y antes bien recuerde que el Señor nos ha pedido a través de Pablo que seamos firmes, porque dice que nos afirmará y guardará del mal. Si yo soy de los que me voy a mantener firme aunque mi carne no le agrade, entonces yo digo, Señor, sé que mi carne va a padecer, pero yo voy a seguir obedeciéndote. Sé que hacéis, dice, tengo la confianza en que hacéis y haréis. Voy a seguir firme, Señor, aunque mi carne no le agrade. Y usted y yo pasaremos por pruebas, porque en el camino se pasan por pruebas. Deuteronomio 8:2, ¿qué dice la Escritura? Deuteronomio 8:2, dice la Escritura de esta manera, rápidamente por favor. Y luego vamos a ir a Santiago capítulo 1 versos 2 y 3. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, observe todo el camino, para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. Entonces el camino representa ¿qué? Pruebas. Y por lo tanto, padecimiento de la carne. Pero mire, ¿hacia dónde nos llevan esas pruebas? Santiago 1, versos 2 y 3. Dice Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Produce qué? Paciencia. El Señor va a probar nuestra vida a ver si vamos a obedecer sus mandamientos y escuche, va a tomar un tiempo para ver si es cierto. Y Él sabe, solo Él sabe cuándo nuestro corazón ya ha sido moldeado para obedecer en aquella área de nuestra vida. Y entonces termina la prueba. ¿Cuántos están ahí? Por otro lado, nosotros quisiéramos salir de la prueba, pero sí rapidísimo. Ya. Pero recuerde que la Escritura dice que engañoso es el corazón. Mi corazón a mí me va a decir,
Ay, tú ya estás listo. Tú ya pasaste. Ya es mucho esperar. Eso va a decir mi corazón. Pero Dios sí conoce verdaderamente el corazón. Sabe cuando está realmente listo. Y entonces la prueba terminará. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces de esa manera el Señor nos lleva en el camino, primero, a conocer el amor de Cristo. Segundo, la paciencia de Cristo. Dile, el amor a Dios y la paciencia de Cristo. Y escuche, cuando hemos terminado la prueba, usted y yo vamos a tener una enseñanza súper importante para nuestra vida. ¿Cierto o no? Porque si algo aprendemos en esta vida es cuando pasamos por una prueba. Esas nunca se nos olvidan. ¿Cuántos están ahí? Yo me acuerdo del tiempo en el 2003 y 2005 cuando pasamos Jael y yo por una prueba económica. Por 2 años no podíamos vender una casa. Yo construía casas y las vendía. ¿Ok? Y no podíamos vender una casa. Habíamos vendido muchas casas, Jael y yo. Pero esa casa se quedó atorada. Y no podíamos obtener el dinero de la venta de la casa. Pasamos escasez, pero nunca nos faltó nada. No nos faltó ni para la educación de nuestros hijos. Nunca nos faltó nada. ¿Cuántos están ahí? Después de 2 años se vendió la casa. Pero mi amado, esa prueba a mi vida, híjole, le ha servido tanto. En ese tiempo aprendí que cuando hubiese abundancia, yo debía ahorrar para los tiempos de escasez. Y que cuando hubiese abundancia, no solamente debía ahorrar, debía administrar bien los dineros. Y que cuando hubiese abundancia, no solamente ahorrar, porque algún día, si el Señor lo ponía en mi corazón a hacer un negocio, ¿con qué dinero lo iba a hacer si no tenía ni un peso? ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces yo aprendí a ahorrar. ¿Ok? Y yo sé que un banco le puede prestar a usted un dinero para hacer un negocio, pero no le va a prestar si usted no es solvente. ¿Cierto o no cierto? Ni un peso le va a prestar si ve que no es solvente. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas lo aprendí. Y mire, después del 2005 hasta el 24 que ya llevamos, libertad financiera. Libertad financiera. Y yo a todo mundo le doy estos consejos. A todo mundo. No gaste todo lo que le llega. Guarde siempre. Diezme al Señor. Guarde siempre. Guarde para el futuro. No sabe lo que pueda venir. ¿Cuántos estamos entendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey. Ahora yendo al verso 6. Y el verso 6 dice, 2 Timoteo 3:6 dice de esta manera. ¿Qué dije? Ya se me andan confundiendo. 2 Tesalonicenses 3:6. Entonces quiere decir que sí están poniendo atención. Era una prueba para ustedes. 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, y otra vez Pablo haciendo énfasis en la orden, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, mire, vea usted si la orden apostólica no la respalda el Señor. Hola. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué representa ese nombre? Un poder y autoridad dada al Hijo en cualquier lugar, en los cielos y en la tierra. Entonces ese poder y autoridad que le ha sido dado al Hijo está detrás o respaldando la orden de Pablo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Ya lo vio?
que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, por favor, mucha atención. Número 6. ¿Qué representa el 6? Pablo nos está invitando a trabajar en la palabra. No trabajas en la palabra, ¿qué significa? Andas desordenadamente. Primera de Corintios capítulo 14 verso 40 dice claramente en la escritura que Dios es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Con qué? Con orden. Una vida que está obedeciendo los mandamientos siempre manifiesta un orden. ¿Un qué? Un orden. El orden se puede ver hasta en la casa. ¿Cómo va a estar su casa si al rato le digo yo, me voy a ir a su casa a comer? ¿Cómo me voy a encontrar su casa? A ver, deme una foto de su casa ahorita. Porque hasta en eso se manifiesta el orden de la palabra. Orden hasta en nuestra casa. Cuando no hay obediencia a los mandamientos, nuestra casa aún inclusive es un desorden, un tiradero por todos lados. ¿Cuántos están ahí? Ahora, dice Pablo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande como desordenadamente. Este verso, mi amado, hay que tener cuidado con ello. ¿En qué sentido? Significa que si Aurelio deja de buscar la palabra, ¿yo ya no le voy a hablar? No. Mira, el versículo dice, ande desordenadamente. Si anda, quiere decir que todavía está en el camino, pero está corriendo un riesgo. Su vida está en peligro. Hubo alguien en la escritura que anduvo en el camino, después estaba junto al camino, tuvo que clamar a Jesús y Jesús lo metió al camino. ¿Quién era ese? Bartimeo. ¿Se acuerda de eso? Bartimeo quedó ciego, lo cual indica que todavía tenía su oído. Entonces quiere decir que sí tuvo oído para la palabra de Dios. Por eso entró al camino. ¿Cuántos están comprendiendo? Pero él comenzó a agarrar pensamientos, ideas, no sé de dónde, que en Marcos 10:50 dice que tuvo que arrojar la capa para venir a Jesús y estar otra vez en el camino. Si quedó ciego es que perdió conocimiento. Recuerde que el Señor dice que Él quiere que le entendamos y le conozcamos. Bueno, tenía una parte, capacidad de entender, pero perdió el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos están comprendiendo? Ok. Entonces tuvo que arrojar su capa. El arrojar su capa quiere decir, otros conocimientos vinieron a sustituir el conocimiento de Dios. Por lo tanto, tuvo que arrojarlos, tirarlos en la basura. Reconocer que esos conocimientos que había adquirido posteriormente y ya después de haber entrado al camino no le servían para continuar en esta carrera. ¿Cuántos estamos ahí? Y entonces clamó al Señor y el Señor lo metió en el camino otra vez. ¿Lo está comprendiendo? Entonces aquí hay personas, fíjese bien, que andan desordenadamente, dice Pablo. Pero no por eso ya no les voy a hablar. Quiero llevarle a una diapositiva donde se explica más acerca de qué es el apartarse. Porque este verbo pudiera tomarse erróneamente, malinterpretarse. ¿Ok? Y es muy parecido o similar, escúcheme, al verbo aborrecer en la Escritura. Cuando la Escritura dice que si no aborreces a tu hermano, a tu hermana, y todo el mundo, ¿cómo que aborrecerlo? Pero en el griego la palabra aborrecer significa amar menos.
¿Cuántos estamos entendiendo? Aquí dice apartarse. La palabra apartarse puede malinterpretarse. Dice, viene del griego stelo y a su vez de la raíz stao, que quiere decir establecerse o ser firme. Recuerde que en versos anteriores, el verso 2, dice la Escritura que al hacer correr la palabra y ésta sea glorificada, el Señor nos va a afirmar. ¿Nos va a qué? Afirmar. Entonces, cuando encuentro a una persona, a un hermano, que anda desordenadamente, es decir, que ha dejado de buscar la justicia de Dios, que ha dejado de hacer justicia, escúcheme, ¿qué tengo que hacer con él? Afirmarme. ¿Cuántos estamos entendiendo? Apartarme no es la palabra mejor traducida para este acto o para esta orden que Pablo está indicando. Es decir, no voy a dejar de hablarle, no, yo me voy a afirmar en que yo voy a seguir haciendo justicia, aunque él no quiera seguir haciendo justicia. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Si otro no quiere, allá él. Yo no puedo obligarlo, no puedo forzarlo. Sí puedo decirle, mira, yo voy a seguir haciendo justicia. Y eso es afirmarme, eso es mostrarle que estoy bien establecido en lo que el Señor me ha enseñado. ¿Cuántos comprenden? Quizás tu ejemplo posteriormente le ha de servir para afirmarse también él. Y esperemos y oremos que sí. ¿Lo está comprendiendo? Entonces, cuando Pablo está hablando de este verso, no quiere decir, ya no quiero saber nada de ti. No, te estoy diciendo, yo voy a seguir la palabra, yo estoy firme en ello. Y la voy a seguir porque el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y no te voy a venir a felicitar porque tú no quieras seguir la palabra. No te puedo felicitar por ello. ¿Cuántos están entendiendo? El que anda mal quisiera que hasta lo abrazaran. No, no podemos felicitarlo por ello. Yo no veo que Pablo esté diciendo abrácenlo, felicítenlo. Al contrario, está diciendo apártense, afírmense ustedes. ¿Cuántos están entendiendo? Muy bien, y todavía dice, si dice que ande es que está todavía en el camino, pero anda de manera ¿cómo? Desordenada. Y hay que entrar en el orden. Y 3, y desordenadamente habla de que su mente ha comenzado a estar en desorden, no en el orden de estar sujetos a trabajar constantemente en su palabra para mantener una obediencia ¿qué? A ella. Por eso la Escritura dice claramente, 2 Corintios 10, 4, 5 y 6, lleva todos tus pensamientos ¿qué? Cautivos a la obediencia a Cristo. A Cristo. Ahí deben de estar nuestros pensamientos. Salen de ahí nuestros pensamientos, entonces nuestro pensamiento es desordenado. ¿Cuántos estamos entendiendo? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, en los versos 7 al 11, un ejemplo digno de imitar. Dice los versos 7 al 11, primero el 7, porque vosotros mismos sabéis, dice Pablo, de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Mire, yo le dije a usted que un verdadero apóstol siempre va a estar buscando que vayamos a trabajar en la palabra. Pablo mismo les dice a los de Tesalónica, ciudad en Grecia, Europa, todavía existe, ahora se llama Salónica nada más. Les dice, señores, mientras yo anduve con ustedes, todo el tiempo estuve trabajando en la palabra. ¿Vieron otra cosa de mí? Así les está diciendo. Entonces, este es un ejemplo digno de imitar y un mandamiento digno de imitar. ¿Cuántos comprenden?
Mira, la palabra de Dios, si algo va a hacer en tu vida, es poner orden. ¿Qué va a hacer en tu vida? ¿Te gusta el orden o te gusta el desorden? ¿Te gusta el orden o te gusta el desorden? Mire, muchos hemos tenido esta experiencia. Muy común, y si usted quiere hasta simple, pero esta experiencia hasta enseña, es increíble. Muchos hemos pasado la frontera a Estados Unidos. Y el mexicano nomás pasa la frontera a Estados Unidos, se cuadra. No tira ni una basura fuera de su lugar. Busca el orden en todas las circulaciones en las calles. Trata de obedecer en todo. Porque si no lo hace, la multa mínima es de $400. En otros hasta de $600. Y escucha, va a venir el oficial de policía y no creas que va a aceptar ni $100, ni 150, ni 200. Al contrario, te va a refundir en el botellón por andarle ofreciendo. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, lo tremendo es que aquí en México vamos manejando y traemos una botella de esas de refresco de lámina, de aluminio, y ¡fum! Sale disparado por la ventana. Y mire, a mí me dan ganas cuando yo veo eso, casi de cacharla y aventársela en la cara. Mi carne desea eso. Porque ¿cómo es posible que no nos guste el orden? ¿Cómo es posible que nos guste más la basura que el orden? Pero nomás cruzamos la raya y parece que nos gusta más el orden que la basura. No entiendo. ¿Sabe usted cómo quedó el terreno donde construimos el desfile, que es un terreno de la congregación, después de haber terminado? ¿Sabe usted cómo quedó? Limpiecito. Andábamos juntando hasta los últimos papeles y quedó limpiecito. Ahí anda su servidor y otros juntando papelitos, basuritas, acomodando todo, guardándolo en bodegas, etcétera, etcétera, para que quedara limpiecito. ¿Y sabe por qué? Porque quiero que los vecinos se den cuenta quiénes van a llegar un día ahí. Un grupo de cristianos que viven una vida ordenada y limpia. Esos son los que van a construir un edificio ahí. Y desde ahora tienen que saber. A ver si el ejemplo les sirve a ellos. Miren, ellos utilizaron ese terreno por una semana. Hicieron un despapalle en una semana, pero luego después de la semana lo dejaron limpiecito. Yo casi les estoy diciendo, vecinos, te estoy hablando, Pedro, para que me entiendas, Juan. Porque ellos son los que hasta nos echan la basura dentro del terreno. ¿Cuántos están entendiendo? Y si está uno aquí, pues lo siento. ¿Cuántos están entendiendo? Pablo está hablando de andar ordenadamente. La palabra siempre ordena. Vamos al verso 8, 9. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, ¿qué? Día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Déjeme decirle que no porque fuera apóstol Pablo significa que no estuviera o tuviese afanes en su vida. Todos los días tenemos que lidiar con el afán. ¿Cuántos están ahí? Pero una vez entendiendo y aprendiendo, entonces usted y yo ya sabemos cómo hacerle con el afán. ¿Cuántos están ahí?
Miércoles, jueves y viernes estuvimos compartiendo en Hermosillo, enseñando, conviviendo, compartiendo, etcétera. Mire, yo le decía al Señor, Señor, voy a predicar este fin de semana. Y el Señor me decía, sí. Padre, pero voy a tener que viajar toda la mañana del sábado. Tú vas a predicar, me decía. Pero Señor, yo tengo que viajar toda la mañana y manejar y todo eso. Tú vas a predicar. Órale, está bien, yo voy a predicar. Ahora, amanece el viernes, el sábado en la mañana. Los pastores todavía me dicen, Pastor Ramón, ¿no quisieran ir a tomarse, a desayunar con nosotros unos taquitos de cabeza? Son los más famosos de aquí, de Hermosillo. Y yo, ay Señor, quisiera irme desde las 7 de la mañana, yo tengo que hacer el mensaje, quién sabe qué. El Señor me dijo, ve con ellos. Y yo, bueno, me voy a sacrificar. Y ahí vamos a los taquitos, hasta las 9 dijeron ellos. Y eso significa salir cuando menos a las 10. Terminamos los taquitos y yo me subo a la camioneta y les dije, yo me voy atrás, yo no voy a manejar, yo tengo que hacer el mensaje. Y ahí vengo atrás con la computadora haciendo el mensaje, con la Biblia en la mano así por un lado y haciendo el mensaje, En Obregón les digo, ¿saben qué? Ya llevo 2/3 del mensaje, ya puedo manejar. Termino en Mochis, sí lo alcanzo. Mire, mi amado, los afanes están en la vida de todos. No crea que Pablo no tenía afanes. Él mismo está diciendo que él también trabajó con afanes. Y aún con fatiga, con cansancio. ¿Cuántos lo están comprendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Vámonos al verso 9. Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que ¿qué? Para que nos imitaseis. Entonces este es un ejemplo digno de imitar. Verso 10 y 11. Y dice el 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Si no quieres trabajar en la palabra, no habrá pan del cielo para ti. Y déjame decirte que el pan del cielo, si se trabaja día a día, uno mismo lo va ahorrando y lo va poniendo en el espíritu. Un día, cuando viene la necesidad, ahí habrá pan del cielo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y ante la turbación, la desesperación que te cause un problema, tú vas a tener la paz de un versículo de la Biblia que el Señor te va a recordar en ese momento, o de 2 o 3 versículos, o de una predicación que oíste, o de una meditación que tuviste, o de una transcripción que tuviste. El Señor te lo va a recordar en ese momento. Y eso te va a traer paz. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Así es que no se trata de buscar la palabra cuando estoy bien o de buenas. Hay que buscarla en todo tiempo. ¿Cuántos están ahí? Todos en nuestras profesiones, oficios, a pesar de que nos encante, nos agrade tanto hacer lo que hacemos, hay partes de lo que hacemos que no nos agrada. ¿Cierto o no cierto? A mí como arquitecto hay una parte que siempre me agradaba más y una parte que no me gustaba tanto, pero también se tenía que hacer. Señora contadora, ¿es cierto o no es cierto? No le voy a preguntar cuál parte no le gusta hacer. ¿Cuántos están entendiendo? Siempre existe eso, mi amado. Usted y yo necesitamos trabajar en la palabra aunque no estemos de muy buen humor o de agrado en ese momento. Es cuando más lo necesitamos. ¿Está ahí? Y dice el verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan como, no trabajando en qué, sino entrometiéndose en lo. Esta es otra muestra de que el amor de Dios no son tanto los apapachos, ni los abrazos, ni los besos, ni las bonitas palabras, ni el sobarle el lomo. Le voy a explicar por qué. Cuando tú estás buscando la palabra, ya quisieras tener más tiempo para buscarla más. Por lo tanto, no hay tiempo para los chismes.
No hay tiempo para los mitotes. ¿Cuántos están entendiendo? No hay tiempo para el ocio. ¿Sabe cuál es la mejor garantía de que el amor de Dios reine dentro de una iglesia? Que todos estemos trabajando en la palabra. Porque así nunca vamos a tener tiempo de andar en un mitote y en otro. ¿Sabe qué es lo que mata a las iglesias? ¿Las destruye? Los chismes, los mitotes. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque no trabajan en la palabra. Como no trabajan en la palabra, tienen mucho tiempo para andar hablando de los hermanos. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Pero cuando estamos ocupados en la palabra, no hay tiempo para esas cosas. Ahí está la muestra de que el verdadero amor es guardar sus mandamientos. Eso va a traer orden a la vida de una iglesia, de una familia, de una persona. ¿Estamos todos entendiendo? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Y póngase de pie. Proverbios 6:4. Primera de Tesalonicenses 5. Sí, 5. Proverbios 6:4, ¿qué dice? ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Otra vez. Mire, el verso está diciendo: no des sueño a tus, pero está hablando de los ojos del entendimiento, más que de los ojos naturales. Literalmente lo podemos leer como estos ojos naturales que tenemos. Pero ese verso va dirigido a aquellos que ya están desarrollando a través de la sabiduría y la revelación los ojos del entendimiento. Y Pablo dice a los tesalonicenses, Pablo, es Proverbios, ¿ok? Salomón dice para todos nosotros: no des ¿qué? Sueño a tus ojos. Significa: trabaja todos los días en la palabra. Trabaja todos los días en la palabra. Tenemos tantas ventajas. Abraham hizo justicia sin ley de Moisés, sin Biblia. ¿Cómo hizo la justicia? Por la voz de Dios, porque buscaba la voz de Dios. Usted y yo tenemos tantos instrumentos para encontrar la Biblia, para leerla, para transcribirla, para meditarla. ¿Cuántos están ahí? Tantos. Así es que no tenemos pretexto.
No tenemos justificación. ¿Ok? Ahora le llevo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 4 al 6. 1 Tesalonicenses 5, versos 4 al 6. Dice Pablo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Siguiente verso: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 6. Por tanto, ¿qué dice? No durmamos como los demás, sino velemos en la palabra y seamos ¿qué? Sobrios. Los hijos de luz, los hijos del día siempre están velando en la palabra. Su espíritu no deja de trabajar en la palabra. ¿Estamos comprendiendo? El Señor quiere que usted y yo no soltemos la palabra ni un día. Ya pasó los tiempos de Navidad, Año Nuevo. Véngase a la meditación. Usted era de los asistentes continuos de la meditación. Véngase a la meditación. Ya está en tiempo de meditar la palabra. Véngase a la meditación. ¿Cuántos están ahí? Tiempo de transcribir, tiempo de leer la Biblia, pues no deje de hacerlo diariamente. ¿Cuántos están ahí? Según sea el estado espiritual en que usted está, justicia de la ley, justicia de Dios, a trabajar en la palabra, mi hermano. Hay que hacer justicia, porque hay tanta necesidad en los demás. No solamente va a ser necesaria para nosotros, sino también para los demás. ¿Cuántos están ahí? Proverbios 14:34. Dice la escritura de esta manera. Proverbios 14:34. Todos juntos. 1, 2, 3. Que engrandece a una nación. Déjeme aclararle algo, porque todos pensamos que el término nación habla de nuestro México. Sí, sí es cierto. Todos los países que obedecen la justicia, todos los países que hacen obedecer la justicia, son los países más poderosos de la tierra, los más trabajadores, los más prósperos. ¿Cierto o no cierto? Un gobierno que deja de obedecer la ley está poniendo el mal ejemplo para que todo el pueblo deje de obedecerla también. ¿Eso qué va a hacer? Afrenta de las naciones. ¿Qué es afrenta? Vergüenza, deshonra. Eso es. Va a ser un pueblo avergonzado y deshonrado con el tiempo. ¿Cuántos están entendiendo? Por lo tanto, en lo natural debemos obedecer la ley siempre, en todo. Por eso la escritura dice que Él puso autoridades y Él las puso para que usted y yo las obedezcamos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, segundo punto, vamos viéndolo desde el punto de vista parabólico. La justicia, todos sus mandamientos, engrandecen ¿a qué? Ahora váyase por favor a 51:4 de Isaías. 51:4 de Isaías. ¿Qué dice la escritura? Mire, 1, 2, 3. Ahí ya cambia la cosa.
Porque su pueblo es llamado su nación. Por eso es que en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice así. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué más? ¿Qué más? Quédese nación santa. Para Dios su pueblo es su nación. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ya lo vio? Somos su nación. Y escúcheme, no importa que seamos colombianos, argentinos, peruanos, norteamericanos, mexicanos. Si estamos buscando su voz y trabajando su palabra para hacer justicia, a Dios no le importan los nombres de las iglesias. A Dios le importa ese pueblo que es su nación, que obedece su palabra. En la Biblia no hay ningún nombre de ninguna denominación. Esas son cuestiones de hombres. Dios está buscando a su pueblo y que este pueblo haga justicia. Y cuando un pueblo hace justicia, ese pueblo va a ser engrandecido. ¿Va a ser qué? Engrandecido. Por lo tanto, mi amado, Pablo esperaba que usted y yo hiciéramos y sigamos haciendo justicia, porque eso nos va a llevar a ser una nación grande, un pueblo engrandecido. ¿Cuántos están ahí? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Y terminamos con Deuteronomio 4:6. Deuteronomio 4:6. La escritura dice de esta manera: guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Qué? Los mandamientos, su justicia. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido. ¿Qué? Nación grande es esta. ¿Cuántos comprenden? Wow, qué maravilla. Yo soy parte de la nación del Señor aquí en la tierra. Mi nacionalidad no es tanto ser mexicano, que sí lo soy. Mi nacionalidad es que pertenezco al cielo. Esa es mi nacionalidad. Que soy parte de la genética de Él. Esa es mi nacionalidad. ¿Por qué cree que Jesús a sus discípulos y orando por ellos les dijo: Señor, ellos no son del mundo? ¿Se acuerda que le dijo eso? Porque su nación no es ninguna de esta tierra, sino allá en los cielos. Allá está mi nación. Tómense de las manos, por favor. Este llamado es para las personas que están aquí por primera, segunda o tercera vez y nunca han invitado a nuestro Señor Jesucristo a su corazón. Y que es invitar a nuestro Señor Jesucristo a abrirle las puertas de su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Es hacer un compromiso con Él, no con el humano, con Él, de buscar su palabra. ¿Hay alguien aquí que está por primera vez, segunda o tercera vez?
21, por favor. Gracias. Les pedimos que levanten su mano para identificarlos, nada más, no crean que va a pasar otra cosa. ¿Me puede poner Efesios 2, 20 y 21, por favor? Dice, como nos decía nuestro pastor cuando empezó la prédica, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El 21, por favor. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor. ¿Se fijan qué importancia? Estaba buscando qué es la piedra angular. La piedra angular es la piedra principal para una construcción. En tiempos antiguos se usaba mucho esta piedra en las construcciones. Esta piedra tiene 12 lados. ¿Y eso a qué nos lleva? Si el principal es nuestro Señor Jesucristo, esos 12 lados, como bien dice la palabra en Efesios 2:20, son los 12 apóstoles. Por ahí empezó. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer su palabra. Y para edificar un edificio o una casa que somos nosotros mismos, pues tenemos que sujetarnos y aprender. En esto entendemos que la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, perdón porque lo volví a repetir, ¿no? Pero para que nos quede bien grabado. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? Es el Hijo de Dios, que vino a un cuerpo de carne. ¿Qué más es Él? Es el poder y la sabiduría de Dios, nos los dice 1 Corintios 1:24. También nos dice que sus palabras son espíritu y son vida. También nuestro Señor Jesucristo dice que nuestro Señor Jesucristo, en Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Su palabra la tenemos escrita. Cuando nosotros nos metemos a su palabra, podemos escuchar la voz de Dios. También está escrito que su palabra es viva y eficaz, en Hebreos 4:12. Ahí la importancia de tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, de invitarlo a nuestras casas y de contar con Él. Porque sin Él, la verdad, no hay vida. No hay vida. Les pido que cierren sus ojos, por favor, y repitan conmigo: bendito Dios, en esta hora te doy las gracias por mandar a tu Hijo a morir por mí. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón, de mi casa, y te pido que me tomes de la mano. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Algo muy importante que quería comentar, como dice en Job 36:5, Dios es grande, pero no desestima a nadie. Nadie somos ni más ni menos para el Señor. Él nos ve y nos ama a todos. Entonces, a usted que hizo el llamado por primera, segunda o tercera vez, y si en verdad lo cree en su corazón, usted hable con nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que es invitarlo a morar en el corazón, a venir a la casa. Es buscar su amor y su justicia, pero en el entendido de que al buscar su amor y su justicia tenemos que obedecerle, porque sin obediencia no hay bendición. Su amor y su justicia, su palabra también, y esta nos va a llevar a su vida, a la vida eterna. Dios los bendiga. Padre, te pido en el nombre de Jesús que traigas bendición a tu pueblo. Con esta bendición venga tu paz. Señor, llévanos a casa a seguir en este día de descanso en la paz, a gozar con nuestra familia, nuestros amigos en la paz.
sella la palabra que hoy has entregado en el corazón de cada uno. Séllala en nuestro espíritu para que quede registrada y no se olvide. Que se convierta en hechos, en acciones en nuestra vida. Llévanos a ser un pueblo entonces que busca tu justicia y hace justicia. Primero con nosotros mismos, luego con nuestros hijos y aún en el momento en que nos des una casa a edificar. En el nombre precioso de Jesús, así le bendigo, mi amado. Amén. Si usted fue uno de los que hizo esa oración por la primera vez, levantó la mano, por favor levante la mano ahí donde está otra vez, porque quieren tomar una información de parte de usted. Levante la mano si hizo allá junto a la pared, Socorrito, junto a la pared de madera.